Hoy vamos a hablar de las plataformas de inteligencia artificial de las que nadie te habla y yo creo que deberían hacerlo. Bienvenido a otro episodio del podcast del Doctor Oso 101. Yo soy Antonio Salgado y el ecosistema de inteligencia artificial no se reduce a las 3 o 4 plataformas que conocemos. Hay un mundo entero de herramientas que hacen cosas muy específicas, las hacen increíblemente bien y la mayoría de la gente y de los empresarios no conocemos porque pues todos los medios cubren las que tienen pues más usuarios, no necesariamente que sean más útiles para tu negocio, pero que son las más conocidas, las que todo el mundo utiliza y que tienen mucho más tracción, y las otras que son un poquito más pequeñas pues se van quedando fuera. Así que hoy te voy a hablar de 3 plataformas de estas. La primera es Manus, que es la que está, yo creo, generando más fricción, más tracción entre los que trabajan con agentes, y estas y otras dos que yo mismo utilizo. De hecho, uso las 3, pero creo que vale mucho la pena utilizarlas. Una de ellas, por más que quiero alejarme, siempre regreso a utilizarla. Entonces, eh, pueden, puedes utilizarla perfectamente bien para negocios muy pequeños, desde unipersonales o freelance o solopreneurs o como le quieras llamar, y negocios medianos o pequeños, y algo medianos, sí, yo creo que también. Y al final del episodio te voy a explicar cómo decidir si es que vale la pena explorar alguna de ellas o si mejor te quedas con lo que ya conoces y no aumentas el ruido cognitivo. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, vamos a empezar con la de Manus, que es esta plataforma que tenemos aquí. Manus, como todas las plataformas de inteligencia artificial, tiene la caja de texto, tiene su menú izquierdo donde tienes todas las opciones. Manus empezó en China con un equipo de desarrollo. Creo que había un norteamericano por ahí dentro del equipo, pero Mónica.ai IM fue la que empezó con todo esto. Salió más o menos a principios del 2025 y la verdad es que generó muchísimo ruido porque podía hacer muchas cosas que los agentes anteriores pues no hacían de manera fluida o les costaba mucho trabajo. Como por ejemplo navegar en internet, leer documentos, escribir código, ejecutar justamente ese código y entregar un resultado en un solo flujo. La diferencia con un agente tradicional es que Manus no te dice cómo hacer algo, simplemente lo hace. Tú le dices, por ejemplo, analiza las reseñas de mis últimos 100 clientes en Google Maps, identifica los 3 problemas más mencionados y Manus va a ejecutar ese trabajo de principio a fin. Ahora, Manus, algunas de las cosas que tiene, por ejemplo, aquí son los agentes, donde pues puedes ir eligiendo qué es lo que quieres que realicen, qué tareas necesitas que hagan. eh, Puedes abrir subtareas de todo esto. Puedes abrir los ajustes de los agentes. Por ejemplo, si lo conectas a Telegram, desde Telegram podrías hablar con Manus. Pero la verdad es que no necesitas en realidad tanto de eso. Puedes tener las aplicaciones conectadas, algunas de ellas que ya tengo yo aquí. Am, También tienes tu biblioteca de agentes que puedes ir utilizando. Obviamente las tareas nuevas, puedes construir un sitio web, desarrollar una aplicación, puedes seleccionar el folder. Aquí puedes tener o puedes ver todas las aplicaciones que puedes conectar para que trabajen desde ahí. Y básicamente es eso, pero importante, aquí voy a ir a esta sección, igual tiene los ajustes que todos los demás, pero algo que tiene, a mí me parece muy importante, es que también puedes hacer un upgrade. Yo estoy en la versión gratuita, cada vez que ingreso me da 300 créditos, entonces trato de entrar todos los días para tener suficientes créditos y poder hacer otras cosas.
Los planes, déjenme ver, creo que los planes los podemos ver aquí. Abre una página, pero básicamente, si tú pagas un plan anual, te cuesta $17. Tienes un plan Pro, que podríamos decirle así, que es un plan Pro, que te da 7 días gratis y pagas $40 al mes. Que bueno, si es un ahorro, si lo pagas anual, que son $34, tienes un plan anual de $167, que no llega a los $200, pero si lo pagaras mensual, pues sí llega a los $200, poderlo utilizar. Ok, entonces, otra de las cosas es que ya es de Meta, ya forma parte del ecosistema de Meta. Eh, Me parece que a principios de año fue que lo compraron y entonces pues poco a poco lo van integrando dentro del ecosistema de Meta, aunque mantiene cierta independencia. Ok, entonces a mí me gusta mucho. Puedes compartir Manus con un amigo también, y en mi caso te va regalando créditos cada vez que lo vas recomendando y que compartes tu liga. Te da 500 créditos y la verdad es que mucha gente sí me ha aceptado la invitación desde mi enlace y pues sí me he ganado algunos créditos. Por eso tengo 5000 créditos, que es una muy buena herramienta que se puede utilizar. La otra herramienta que a ver, vamos aquí a cambiar de herramienta, es Notion. Notion es de esas herramientas que yo, la verdad, de pronto y he tratado de dejar y por alguna razón, pues no, nomás no puedo, siempre termino regresando a ella. Es que me permite tener documentos, que estos documentos a su vez tienen subdocumentos y entonces se va haciendo un hoyo de conejo, eh, pues bastante, bastante grande y bastante interesante. Notion, ¿qué es lo que hace? Pues utilizan, y mucha gente que conozco utiliza Notion para organizar su empresa. Lo que muchos no saben es que también tiene una capa de inteligencia artificial que está integrada y va convirtiendo esta base de conocimiento interna en algo que es consultable de manera conversacional. De hecho, había una prueba sobre los agentes de Notion hasta mayo de este año. Lo tuvieron abierto casi 2 o 3 meses para que la gente lo fuéramos probando, nos fuéramos enamorando y nos quisiéramos comprar el plan. Si tienes Notion, en Notion tu manual de procesos, notas de reuniones, proyectos activos, puedes preguntarle a Notion AI, por ejemplo, ¿cuál fue la decisión que tomamos en la reunión del 12 de marzo sobre el proveedor de empaques, por ejemplo? Y entonces lo que va a hacer es ir a buscar en tus propios documentos y te va a responder. Otro caso que puede ser bastante poderoso para negocios muy pequeños es la documentación de procesos que se vuelve activa. Por ejemplo, en lugar de tener un manual que nadie lee, tienes un asistente que conoce ese manual y puede responder preguntas sobre él. Entonces, si lo compartes con el equipo, todo el equipo pueda preguntarle cosas como muy específicas juntamente de esos manuales de procedimientos o procesos. También funciona para generar contenido de manera muy consistente. Por ejemplo, si tienes en Notion tu voz de marca, tus preguntas frecuentes y tus casos de éxito, Notion por supuesto puede generar borradores de respuestas a clientes o propuestas que ya suenan más como a ti. La limitación solo sabe lo que está en tu Notion. No tiene acceso a internet, no tiene acceso a sistemas externos. Pero para lo que promete hacer, la verdad es que lo hace bastante bien. De hecho, por ejemplo, yo les puedo enseñar eh, aquí. Tengo este prom de abril, que es el más reciente. Tengo este de ChatGPTs para objetivos específicos. Entonces lo tengo incluso hasta separado por tipos de prompts, objetivos, etcétera. Hay muchas cosas que puedes hacer aquí. Puedes hacer o grabar una reunión.
puedes incluir tus documentos, etcétera. Por aquí de repente tenía yo el de los podcasts, que ya es muy viejito, pero aquí tenía yo eh, las ideas para hacer podcast, los podcasts que ya estaban, en los cuales ya estaba yo trabajando, que estaba grabando, y los que yo ya iba publicando aquí. Entonces iba haciendo una base de conocimiento que además va, va haciéndose como un agujero de conejo. Sí, donde se mete el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, igualito así. Y pues de repente te puedes perder en los documentos. Esa es una de las cosas que de repente no es muy linda porque si no te acuerdas bien del nombre, pues te puedes pasar horas buscando qué tipo de cosa estabas tratando de encontrar. Ok, puedes navegarlo por acá, puede traducir las cosas a inglés, puedes compartirlos. Por ejemplo, yo tengo uno de prompts que tengo para hacer imágenes y entonces lo tengo compartido como un sitio web y la gente que tiene el acceso puede entrar, verlo y navegarlo como si fuera un sitio web. Entonces son de las cosas que tiene muy bonitas Notion. Fuera de Notion, eh, una de las plataformas que a mí más me gusta también es Perplexity, por varias cosas. Perplexity no solo funciona como este plataforma de inteligencia artificial, porque además esta plataforma de inteligencia artificial es un concentrador de otras inteligencias artificiales. Entonces, no necesito en realidad con una sola cuota tengo acceso a los modelos más recientes, no como tendría yo la posibilidad en otros lugares, pero sí tengo acceso a todo ello y puedo utilizarlos para hacer búsquedas. Perplexity básicamente es un motor de búsqueda potenciado con AI. Esto es, concentra varios modelos de varias empresas. No es un chatbot de propósito general, es una herramienta diseñada específicamente o especialmente para responder preguntas frecuentes verificables en tiempo real. Es como un Google pero con esteroides. La diferencia con respecto a Google es que en lugar de darte 10 enlaces y dejarte leer, Perplexity los va a leer por ti y te va a dar una respuesta sintetizada con citas específicas. Entonces siempre te va a presentar como los resultados de dónde ha tomado la información. Entonces ya puedes hacer tu propia validación. La diferencia con respecto a ChatGPT es que las búsquedas en Perplexity se construyeron desde cero para este propósito. Entonces está hecho justamente para ello. Porque también mucha gente busca o utiliza ChatGPT como si fuera un navegador web. ¿Y qué creen? Ya tiene un navegador web para que hagas todo eso. Y la verdad es que está muy bonito, está muy padre. Junto con Comet, que es el navegador web de Perplexity. ¿Ok? Tres usos concretos para un empresario. Por ejemplo, investigación de proveedores con comparación de precios actualizados, monitoreo de lo que se dice en tu industria o competencia en Internet y preparación rápida para reuniones. Así que le puedes poner, por ejemplo, dame un contexto financiero de las últimas noticias sobre la empresa X antes de mi reunión del martes. Y va y te hace un resumen de todo esto y los puedes ir guardando además. Tiene una versión gratuita que es bastante funcional. El plan de pago también son $20. De repente hay como temporadas que te permite tener un año gratis de Comet o de Perplexity Pro si te conectas con PayPal y le dices, sí, voy a pagar el próximo año, tienes un año completamente gratis. Y el plan de pago te ayuda a hacer búsquedas más profundas, la posibilidad de crear spaces donde se guardan estas investigaciones, que es como si fuera el proyecto en cloud o en ChatGPT, ¿ok? Pero enfocado más bien a la investigación y a los resultados que vas obteniendo. Entonces, muchos empresarios, pues ya deberíamos estar utilizando todo esto, ¿no? Y la pregunta que les prometí resolver desde el principio de este episodio es ¿tienes tareas que requieran cuál es la mejor? Y si vale la pena pues ir o usar otra o agregar algo más a tu arsenal
que de repente, pues sí, se te puede olvidar que lo tienes ahí, pero hay formas de que no se olvide, por supuesto. Así que si tienes tareas que requieren investigar, ejecutar pasos múltiples y entregar resultados, bueno, creo que Manus puede ser una buena opción, sobre todo en el corte gratuito, si te vas acabando los créditos de todas las aplicaciones que vas usando. Que además podrías hacer algo en local y eso es gratis siempre, pero bueno, en fin. Buscas en Google más de 5 veces al día para temas de trabajo. Entonces puede ser que Perplexity y Comet sea lo que necesitas. La versión gratuita es bastante suficiente para empezar, es muy buena. Pero si de repente encuentras que hay otros usos adicionales, por ejemplo, yo en mi blog necesitaba insertar códigos de seguimiento de Google y me cuesta mucho trabajo encontrar los códigos por alguna extraña razón. Y dónde colocarlos, que eso es principalmente lo que me cuesta trabajo. Y entonces le pedí a Comet, con su asistente, que me ayudara a encontrar dónde era que tenía yo que insertar el código. Bueno, no tuve que hacerlo yo. Comet fue a buscar, porque tenía las ventanas abiertas de Google, buscó el código, lo copió, fue al blog, buscó dónde tenía que ir el código, lo insertó, lo probó y me dijo, ya está listo, no tienes que hacer más tú. Entonces, vale mucho la pena. Y ya usas Notion para organizar tu empresa. Podrías hacerlo gratis. Gratis, yo lo tengo también gratis. Es muy suficiente. Ahorita ha habido una promoción de si contestas un cuestionario que ellos te hacen, eres candidato a poder utilizar las versiones Pro durante un año. Entonces, si tienes un correo corporativo, puedes probar llenar esos cuestionarios que aparecen en internet, sobre todo en redes sociales, y ver si eres candidato a que te permitan utilizar Notion durante un año gratis, con las opciones de inteligencia artificial. Y pues bueno, la proliferación de herramientas no es en realidad para abrumarte, no tienes que conocerlas todas, pero sí es para recordarte que hay opciones. La decisión siempre es la misma, qué problema específico tienes que resolver en tu negocio y cuál de estas herramientas podría resolverlo mejor. Si quieres que alguien haga esa evaluación contigo, tu negocio, tus procesos, las herramientas que ya tienes y las que podrían ayudarte a hacer o marcar la diferencia, eso es lo que hacemos en la consultoría y en los talleres de Dr. Oso 101. El primer paso es justamente una auditoría donde podemos ver qué es lo que tienes que hacer, etcétera, etcétera. Eso podemos hacerlo en los cursos avanzados y el enlace está en la descripción, o lo podemos hacer en una consultoría privada 1 a 1. Vamos a hablar el próximo episodio justo. Vamos a cerrar mayo con un episodio un poco más práctico de cómo usar tus procesos de negocio para saber exactamente dónde integrar la inteligencia artificial o con qué empezar y cómo se ve el éxito, porque la tecnología no es el obstáculo que crees. Así que pues nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Sean buenos.